Hola a todos, muchas gracias por ver este vídeo. Hoy tenemos con nosotros a Ricard Martínez Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad, APEP. Buenos días, Ricard. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por asistir y ayudarnos con este MOOC. Gracias a vosotros. Pues nada, voy a hacer unas preguntas a Ricard y bueno, él irá respondiéndolas, es experto en estos temas de privacidad e identidad digital. Y luego, pues durante la semana que dedicaremos a este tema, pues también solucionaremos dudas y cuestiones que vayan surgiendo y debates en el foro. Pues nada, empezamos directamente. ¿Qué es un dato de carácter personal, Ricard? Bien, un dato de carácter personal es algo sencillo de definir. Después, a la hora de aplicar la cuestión es un poco más complicado, pero la idea básica, de acuerdo con la definición legal, es que cualquier información relativa a una persona identificada o identificable. Esto así no nos dice nada. Todo el mundo pensamos que datos personales son nuestro nombre y apellidos, nuestro número de teléfono y nuestra dirección. Pero eso solo es una categoría de datos, son los llamados datos de identificación. Ahora bien, una fotografía, los resultados de un análisis clínico, el estado de nuestra cuenta bancaria, la IP de nuestro ordenador cuando es una IP fija en un entorno identificable. Todo eso son datos. Es decir, tenemos que equiparar datos con el concepto de información personal. Cuando una información es personal y permite identificar a un sujeto, es un dato. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué deberíamos protegerlos, estos datos? ¿Qué importancia Bien, tienen? esto es muy también, creo que hay un modo muy gráfico de verificar esta cuestión. Las personas que nos están viendo y participan en este curso ya deben tener una cierta trayectoria profesional. Seguramente han concursado en alguna ocasión, participan en algún blog, tienen una visibilidad en Twitter. Basta con que uno se googlee a sí mismo. Basta con que quienes están al otro lado de la pantalla tomen a Ricard Martínez Martínez, lo pongan entre comillas a ver qué sale. Es decir, algo tan banal como buscar el nombre de una persona prácticamente nos permite establecer un perfil de personalidad. Vivimos en la sociedad de la información, todo se maneja con datos. Los datos son muy valiosos. Los datos dicen todo de nosotros. Incluso aunque podamos pensar lo contrario, los datos de un menor, el niño que está en la escuela, son también valiosísimos. Pensemos, por ejemplo, en los perfiles de un menor. Un perfil de un menor en nuestro centro escolar va a ser básicamente un estudiante. Ahora bien, puede ser un estudiante que tenga una alergia. Estamos hablando de datos de salud, de algo muy íntimo. Puede ser, además de ser un estudiante y de tener sus datos de salud, es un sujeto que en el mundo de Internet es un determinado target desde una perspectiva publicitaria. Juega juegos online, consume, induce el consumo de sus padres, lo podemos geolocalizar por un móvil. Por tanto, de repente, si nos fijamos en la sociedad de la información, controlar nuestra información personal y sobre todo saber quién está tratando esa información puede ser importante para garantizar nuestros derechos. De ahí la importancia de proteger los datos. Por otra Muchas gracias. parte, perdona que tal vez adelanto conceptos que igual después vamos a discutir, pero cuando un menor es objeto de acoso en Internet, el primer paso consiste en obtener algún dato suyo, siempre. El acosador se hace pasar por otro menor, consigue datos, se hace su amigo en una red social e intenta obtener datos como el usuario y contraseña en la red o el usuario y la contraseña en el correo electrónico. Y por tanto, casi siempre en todos los escenarios de agresiones en Internet hay un tratamiento de datos previo. Sí, de hecho este tema está ahora muy de moda, ¿verdad? Con todo esto del ciberbullying y estos casos que está viendo ahora. Claro, al final para acosar a alguien hay que tener información sobre él o generar falsas informaciones, que no dejan de ser informaciones. Y por tanto, el tratamiento de información es algo siempre, insisto, instrumental. ¿Qué ocurre cuando el menor es consciente del valor de esa información y del respeto que debe a esa información? Que evidentemente se comporte de otra manera. Uno de los problemas que yo asocio al cyberbullying, no siendo experto en ello, debo adelantar, es que el menor no tiene conciencia de la relevancia del impacto que determinadas afirmaciones o usos de informaciones van a tener para otro. Puede que el menor en más de una ocasión, cuando sube una foto que incorpora datos personales, la imagen de un determinado sujeto, de otro niño, piense que cuando hace broma sobre esa foto está haciendo una broma. Pero como desconoce el verdadero valor de la información personal, como desconoce el impacto que tiene el tratamiento de una información 24 horas al día, 7 días a la semana, muchas veces ni siquiera es consciente de que está acosando, ni siquiera es consciente de que está causando un daño. Sí, en este MOOC veremos un poco la cantidad de información que posee Google, Facebook, etcétera, sobre nosotros. Lo veremos y los propios profesores podrán ver cuánto saben de ellos. Muy bien, continúo. ¿Cuáles son los principales riesgos asociados a la exposición de datos? Aunque ya has introducido un poco, ¿cuáles son los principales que tú consideres?
Bien, más que catalogar los riesgos desde la perspectiva de la tipificación concreta de conductas, porque evidentemente podríamos hablar del sexting, del tratamiento de imágenes de menores con fines de explotación sexual, de los acosos basados en la manipulación de información, como puede ser el cyberbullying. Podríamos catalogar las cuestiones, pero creo que hay que descender a un plano más básico. Es decir, cuando se trata inadecuadamente información personal, se pueden generar distintos tipos de riesgos. El primero y obvio es para la seguridad. Si el menor no sabe controlar su información, la comparte con cualquiera, incurre en riesgos para la seguridad. Pero no solo eso. Volvemos a ejemplos muy básicos. Es decir, si yo obtengo una imagen, por ejemplo, soy un padre y acudo a una fiesta escolar, obtengo una imagen, subo esa fotografía. En esa fotografía no solo está mi hijo, está el hijo de otra persona. Puedo estar causando un daño a la imagen de ese menor. Puedo sobreexponerlo. Puede que eso moleste a sus padres. Por tanto, digamos, por resumir de un modo muy sencillo, el riesgo principal es que en el momento en que yo trato cualquier tipo de información, me da igual que sea texto, audio, vídeo, imagen, y la expongo en un contexto abierto como Internet, pongo en riesgo al sujeto. Y lo puedo poner de múltiples maneras. Lo puedo poner objetivamente en riesgo, porque se obtiene información que permite acosarlo, o puedo afectar a su reputación o a su identidad digital de modo dañoso, y por tanto estoy causando daño. Sí, totalmente. Ahora en una de las preguntas siguientes veremos qué es la identidad digital. ¿A qué edad puede un niño o niña decidir sobre sus datos, por ejemplo, para registrarse en una red social? Legalmente hablando, en España, la barrera se sitúa en los 14 años. El Real Decreto 1720 de 2007, el de Reglamento de Desarrollo de la LOPD, establece en su artículo 13 que los menores mayores de 14 años tienen capacidad de consentir en aquello que afecta a sus derechos, a su derecho a la protección de datos. En cambio, cuando son menores de 14 años, deben consentir su padre, madre o tutor legal. Y además, quien trata sus datos, especialmente en Internet, debe verificar tanto la identidad del menor como la identidad de aquellos que autorizan. No obstante, hay que tener en cuenta que en muchos casos hay leyes autonómicas de protección jurídica de la juventud y la infancia. Y la mayor parte de esas leyes autonómicas establecen de modo preciso que para el tratamiento de datos personales o se tiene el consentimiento de padre, madre o tutor legal o el menor es emancipado. De modo que la regla en el sector educativo podría alcanzar los 18 años o tratarse de un menor emancipado. De ahí que sea muy conveniente, si nos encontramos en un territorio autonómico donde esto pudiera suceder, que eventualmente consultemos a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación para preguntarle si efectivamente en nuestro territorio existe esa ley de protección de la juventud y la infancia que fija un plazo distinto. Totalmente. O sea, que es decir, hay que concienciar tanto a los menores como a los padres o representantes o tutores. Claro, parece que estas cuestiones relacionadas con la privacidad son algo que dependen exclusivamente de la ley o del derecho. Que dependen de los que, como yo, somos profesionales de la privacidad o de las agencias de protección de datos, o muchas veces se califica de algún modo o se evalúa a las empresas que están en el mundo de Internet como una especie de sujetos malvados que solo quieren digerir nuestros datos y son la encarnación del mal, cuando en realidad la mayor parte de las veces son negocios legítimos que tienen unas reglas, unas condiciones legales que el propio menor se suele saltar o que el propio padre se suele saltar. Por tanto, y pondré un ejemplo que ni siquiera es espectacular. En estos momentos hay muchas entidades que están utilizando sistemas, aplicaciones del gran proveedor de servicios de Internet hoy en día y de buscadores que todos sabemos quién es, que están pensados para usuario final, es decir, para usuario privado, y están, por ejemplo, realizando instrucciones para actividades propias del colegio en un entorno situado en una empresa norteamericana fuera del territorio de la Unión Europea y sin haber firmado un simple contrato y obtenido una autorización, que es a lo que obliga la ley. Por tanto, el primero que debe concienciarse de la importancia de la privacidad, cada uno en su nivel, es cada sujeto. Los padres deben respetar la privacidad de sus hijos y la de los amigos de sus hijos, para que nos entendamos. Los profesores deben formarse en estas materias porque cada día van a adquirir más importancia, y los gestores administrativos de los centros escolares deben tener en cuenta que deben cumplir con la legalidad vigente. Muy bien. ¿Y la privacidad es lo mismo que la intimidad? No, no es exactamente lo mismo, y es importante situarnos en el territorio en el que vivimos hoy en día.
la mayor parte de nosotros crecimos con un concepto sobre qué era la intimidad. Y que todavía podemos ver en ciertos programas de televisión que no calificaré, pero que todos estamos pensando. En los que parece que todo lo que ocurre en la vía pública, todo lo que ocurre en la calle es público y por tanto es de interés público. Esa distinción tan antigua entre intimidad, lo cerrado, lo recóndito, lo que pertenece a la esfera familiar, lo que pertenece al domicilio, y espacio público como espacio donde no hay garantía de derechos, se ha difuminado completamente. Lo que ahora tenemos es capacidad de captar información. Es decir, una simple fotografía que esté geolocalizada, aunque esté en público, nos dice quién estaba, en qué lugar estaba. Es probable que algún experto médico, simplemente por el color de la piel o algún tipo de coloración, deduzca una enfermedad. Es decir, somos bits andantes, ofrecemos información. Y de hecho, y es muy curioso, ya empiezan a haber sentencias, tanto de nuestro Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en ese mundo tan de prensa rosa, le han dicho a esa prensa que cuando un señor va a comprar a un supermercado o está con sus hijos paseando por la playa, por muy público que a ellos les parezca, eso es un ámbito de privacidad. ¿Por qué? Porque lo importante para la privacidad no es el contexto físico, sino la información que somos capaces de obtener y cómo afecta eso a la vida privada de las personas. Tremendo. Ha indicado que la privacidad es un derecho complejo. ¿Podría explicar alguno de los derechos asociados, como la intimidad, la propia imagen, el secreto de las comunicaciones y el derecho fundamental de la protección de datos? Claro, procuraré segmentarlos. Es decir, el derecho a la intimidad sigue existiendo. Está en nuestra Constitución, en el artículo 18.1. Y ese derecho está regulado además, en el caso de los menores, tanto por la Ley Orgánica 1.82 como por la Ley Orgánica 1.96. Es un derecho constitucional, nuestro y del menor. Y ese protege efectivamente lo más íntimo, la salud, nuestra vida sexual, nuestras opciones más personales. Incluso es un instrumento de garantía de libertades adicionales como la libertad ideológica. Por tanto, lo íntimo es, si dibujásemos círculos, sería el círculo más cerrado. Pero claro, esos derechos de la personalidad, que tienen que ver todos con la vida privada, no acaban ahí. ¿Por qué? Pues porque tenemos el derecho a la propia imagen. ¿Y en qué consiste ese derecho? Ese derecho básicamente consiste en que nosotros tenemos la potestad de decidir si alguien capta nuestra imagen y cómo utiliza esa imagen. Cierto que esto no es una verdad absoluta, que si de repente vamos a un partido de fútbol y nos hacen una foto, estábamos allí, es una noticia de interés público y seguramente cederá nuestro derecho. Pero con carácter general viene a significar algo tan sencillo como que cuando yo capto imágenes, por ejemplo, de un menor en una actividad escolar, tengo que haberme asegurado de que esa imagen la estoy captando porque es absolutamente necesario para la actividad, porque si no, debería tener el consentimiento del padre, del madre o del tutor legal, que son los que administran, por decirlo así, ese derecho. Y lo mismo ocurre con el secreto de las comunicaciones. Últimamente han habido muchas noticias en prensa que han hablado de la captura de información de un teléfono móvil en un contexto escolar. Es decir, el niño se ha comportado mal, ese comportamiento al parecer ha tenido que ver con el teléfono móvil y de repente queremos indagar ese teléfono móvil. Bueno, hay que tener un cierto cuidado. Hay una sentencia, solo una, y además de la Audiencia Nacional, ni siquiera el Tribunal Supremo, que aplicó el criterio de necesidad, diciendo que había una necesidad urgente, y exoneró de responsabilidad al profesor, que hizo una indagación en el móvil. Ese profesor buscaba un vídeo. Bien, hay un tribunal que ha opinado así. Por tanto, deberíamos pensar que es posible que haya otros tribunales que opinen de modo distinto, para empezar. Pero en segundo lugar, resulta que sí hay sentencias del Tribunal Constitucional, y a este tribunal sí que hay que hacerle mucho caso, dictadas en relación con la policía, no con cualquiera, con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, que le han dicho a la Policía Nacional y la Guardia Civil, ojo, si usted quiere acceder al registro de llamadas realizadas, y esto nos vale para el registro de llamadas, nos vale para los SMS, nos vale para WhatsApp, nos vale para Telegram, usted necesita ineludiblemente la autorización de un juez. Y si usted quiere acceder a otros ámbitos del teléfono que no sean secreto de las comunicaciones y debe hacerlo, necesita invocar la urgencia máxima de la que hablaba antes. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con los teléfonos móviles porque el derecho al secreto de las comunicaciones es un derecho absoluto. Protege la comunicación con independencia de su contenido y protege a los contenedores de esa comunicación. ¿Qué ocurre? Que tenemos una única sentencia que nos dice que podríamos hacer ciertas cosas, pero también tenemos
como contrapartida el Código Penal, que nos dice que acceder ilícitamente a información de este estilo es un delito. Por tanto, es muy importante que en la práctica cotidiana este tipo de conflictos tratemos de modularlos con los padres. Que los padres estén presentes, que los padres acepten verificar el contenido de un móvil, siempre va a ser algo menos arriesgado que hacerlo por nuestra cuenta. Porque, insisto, hay que garantizar el derecho al secreto de las comunicaciones. Y después está el derecho del que venimos hablando todo el rato, que es el derecho a la protección de datos. ¿Cómo funciona? Es un derecho a controlar los datos. ¿Y cómo controlo yo mis datos? Primero, porque me informan, deben informarme cuánto tratan mis datos. ¿Quién trata los datos? ¿Para qué finalidad los trata? ¿Cuál es su domicilio fiscal? Es decir, a dónde me puedo dirigir, si tratar los datos es obligatorio o no, qué consecuencias se derivan de ese tratamiento obligatorio en su caso, y cómo puede y dónde ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y esos derechos son los que también me permiten controlar los datos. Si usted trató el dato sin mi consentimiento y no lo necesitaba, yo puedo ponerme a que trate el dato. Yo puedo cancelar un dato. Yo puedo rectificarlo. Por tanto, yo siempre tengo que tener la capacidad de poder decidir qué se hace con los datos. Teniendo en cuenta que quien me escucha ejerce una función docente, tampoco debe tomarse esto de modo absoluto. Es decir, van a haber datos que, aunque el titular de los datos ejerza sus derechos, le tengamos que decir que no. Por ejemplo, quiero que usted borre del expediente esta mala nota de mi hijo. No mire usted. Usted puede ejercer ese derecho de cancelación, pero si es un dato que yo debo certificar, le voy a decir que no. Le voy a denegar ese derecho porque prevalece el derecho a reflejar con fidelidad cuál es el estado del expediente académico de esa persona. Seguro que surgen muchas dudas de todo esto porque la verdad es que es un mundo muy complejo y que la gente no conoce, claro, porque el mundo del derecho siempre da como mucho respeto y mucho miedo. Sí, pues si me permites que te acote una cuestión que es muy importante en esto, para este MOOC y para este proceso de formación. Creo que es importante en los aspectos legales adquirir una cierta cultura, pero no hay que victimizarse. Es decir, en mi experiencia docente y en colectivos como el del profesorado, después de escucharme a mí, aprecio siempre que el profesor o el maestro que me está escuchando, digamos que se agobia y decide ejercer de abogado en materia de protección de datos en su centro escolar. No, esto no va así. Es decir, si yo constaté, después de asistir a esta clase, que puedo tener algún problema de protección de datos o que el centro escolar no lo está haciendo bien, lo que tiene que hacer el centro escolar es acudir a un experto en busca de ayuda, sea su consejería de educación, sea su proveedor de servicios. Pero el profesor no puede salir de esta formación pensando que a partir de ahora tiene una responsabilidad que pesa sobre él como una losa. No, eso sería un error. Estoy totalmente de acuerdo porque realmente su responsabilidad es conocer estos conceptos y luego tratar con expertos, pero por lo menos saber que existen y preocuparse por ellos. Totalmente. Eso es, al profesor del centro le debería haber formado en los aspectos básicos y haberlo notificado cuáles son sus políticas de tratamiento de datos y de seguridad. Y a partir de ahí todos están amigos, pero lo que no puede, insisto, es victimizarse y agobiarse por lo que está escuchando ahora mientras ve esta grabación. Muy bien, me gustan esos mensajes tranquilizadores para los profesores que nos ven. Continuamos. ¿Los menores tienen honor o reputación digital? Sí, los menores tienen honor y tienen reputación digital. Y lo que es más interesante, no nos damos cuenta que el honor y la reputación digital se construyen y que el honor y la reputación digital y que la identidad digital, de la que después hablaremos, se construyen de modo distinto en el mundo online que en el mundo físico. Para que cualquiera que nos escucha y haya visto alguna obra de teatro tremendista como La honra de Don Mendo o Don Juan Tenorio o estas cosas, pues al final puede que el honor o la reputación les parezca algo como carpetobetónico, es decir, es la consideración en la que me tienen los demás. Cómo ven los demás y cómo me valoran los demás. Y evidentemente mi reputación y mi honor van a padecer cuando alguien diga de mí que soy un impresentable o que soy un ladrón o que me impute una conducta falsa. Bien, la reputación digital es bastante más complicada, porque no solo depende de eso, sino de un constructo que no solo hago yo, sino que cuando soy menor hacen otros. ¿A qué me refiero? Bueno, yo puedo ser un bandarra. Si Ricard Martínez puede ser alguien absolutamente inconsciente y estar grabando y diciendo barbaridades y afectando su propia reputación digital. Pero es una decisión libre de un adulto. ¿Qué ocurre cuando la foto ridícula la ha subido el propio padre? ¿Qué ocurre cuando en esas fotografías de un determinado reportaje escolar no nos fijamos en cómo afectamos a la imagen de esos menores?
Y yo lo siento, no voy a citar porque no quiero criminalizar ni victimizar a nadie, y por tanto no voy a poner este ejemplo, aunque seguramente lo van a localizar. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene la peregrina idea de que puede ser muy bueno para un centro escolar grabar un rap? Ese rap se convierte en algo absolutamente viral, ridículo, tiene centenares de miles de descargas e incluso grupos en internet que se dedican a imitar el rap para burlarse de los chavales que salen cantando ese rap del centro escolar. Puede que los chavales incluso estén felices con su minuto de fama, pero lo cierto es que han sido el hazmerreír, la rechifla de internet durante un buen periodo y que a día de hoy académicamente siguen siendo puestos de ejemplo respecto de lo que no se debe hacer. Así que nuestra reputación digital no solo se construye por lo que hacemos, sino por lo que otros hacen o nos hacen hacer. Por tanto, tenemos una cierta responsabilidad. Y además, es importante que el profesorado entienda que es una magnífica inversión ayudar a un menor a construir su reputación digital. Y que no es una cuestión tecnológica, es una cuestión del tipo aprender a comportarse, aprender a no agredir a los demás, a no insultar, a tener en cuenta que ciertos contenidos, cuando se suben a Internet, sobreexponen al menor. No sé, por poner un ejemplo muy gráfico, si un menor, y no hace falta que nos situemos en un entorno escolar, vayamos un poco más arriba, una persona semiadulta, un adolescente, aparece hablando un inglés lamentable en un vídeo en YouTube de su centro escolar, es muy probable que dentro de 2 o 3 años, cuando vaya a pedir unas prácticas o un puesto de trabajo, la persona que lo seleccione encuentre ese vídeo. Y donde pone inglés nivel medio o superior, esa persona juzgue que no tiene ni idea de inglés y que pierde una oportunidad de empleo. Y no sabemos si en esos 3 años ese nivel habrá sido mayor o menor en inglés. Pero al final uno puede pensar que un niño que con 17 años no ha ido a Inglaterra y no comienza a dominar un buen inglés, jamás lo va a hablar bien. Y por tanto estamos afectando las oportunidades de empleabilidad de esa persona. Con algo tan inocente como que grabemos a alguien hablando en inglés y lo hagamos subir a Internet. Totalmente. Muy relacionado con esto, vamos a hablar sobre la identidad digital. También se construye con datos, aunque yo creo que mejor quizá incluso antes definimos la identidad digital, ¿verdad? Claro. Si estuviésemos en el mundo físico más tradicional y yo le preguntase a quien está al otro lado qué es su identidad, la definiría de modo subjetivo. Y hombre, mi identidad es mi modo de ser, es el conjunto de experiencias y de valores que he ido acumulando y que de algún modo definen lo que yo identificaría como eso, como el yo. Yo soy así. Sin embargo, la identidad digital se construye heterónomamente, no solo la construyo yo. Y además se produce un efecto muy particular en virtud de los buscadores. Mi identidad yo la concibo de modo ordenado, es decir, yo tengo una historia. Y por tanto, yo sé cuál era mi yo a los 10 años, a los 15 o a los 40. Y además, cuando eso, por ejemplo, lo construyo como identidad profesional, se llama currículum. Y un currículum es un conjunto ordenado de datos que nos permiten saber cómo es esa persona profesionalmente. Eso es lo que falla en Internet. En Internet no hay orden. El orden es la agregación que proporciona un buscador. Por tanto, mi identidad la va a construir en Internet. Es una construcción informática que deriva de un algoritmo y que concede relevancia a aquellas cosas que el algoritmo considera relevante. Y por tanto pueden ser el número de visitas a una página, las relaciones de esa página con otra, el número de descargas. Y puede ocurrir que los 10 primeros resultados sobre mí en Internet arrojen una identidad que no se corresponde con la realidad, pero es la que será percibida como mi identidad digital. Por tanto, es fundamental entender que mientras que la identidad en un mundo físico la concebimos como algo construido y controlable por el sujeto, la identidad en un mundo digital es algo bastante más variable y que depende de muchos inputs. Y que, por tanto, se construye a lo largo del tiempo con algo muy relevante. Utilizando un viejo refrán castellano, todos sabemos que a las palabras se las lleva el viento. En Internet no. En Internet cada cosa que hago puede permanecer, es rastreable, es indexable. Por tanto, y con eso tampoco es cuestión de neurotizarse, sí es importante saber que la identidad digital la vamos construyendo con cada cosa que hacemos. ¿Podría definir qué es el oversharing? Sí, es una conducta, para empezar es un lamentable anglicismo como todo lo que envuelve el mundo de Internet. Los que hablamos del mundo de Internet, incluso el jurídico, parece que no sabemos decir más de 2 frases seguidas sin meter un anglicismo. Totalmente. Que nos haga como más inteligentes o interesantes. El oversharing la traducción literal es sobreexposición.
Es una conducta que una socióloga argentina, Paula Sibilia, ha calificado por contraposición con la intimidad como extimidad. Es decir, es las conductas de aquellos que deciden exponerse a todo el tiempo en Internet y se exponen de múltiples maneras. Son aquellas personas que todos conocemos que usan, por ejemplo, Twitter, y su primer tuit a las 7 de la mañana es buenos días, tomando café. Y a partir de aquí, una gran parte de lo que hacen en Twitter, en su Facebook, es una constante sobreexposición de su persona y de su vida privada. Y esto alcanza cierto impacto en la esfera de los menores cuando ese oversharing alcanza a tu entorno familiar y a tus hijos o hijas. ¿Por qué? Porque empezamos a apreciar padres que no distinguen entre enseñar la foto a un amigo y enseñarla en Facebook. Y de repente, y es un ejemplo muy manido, lo sé, empezamos a conocer niños desde la ecografía. Subimos la ecografía, subimos las 200 primeras fotos del primer día de vida y así sucesivamente, generando una exposición constante de ese menor a lo largo de toda su vida. El menor se encontrará cuando llegue a la edad adulta con todo eso ya hecho, con miles o decenas de personas que han podido acceder a esa información y la tienen, y con una sobreexposición que él no pidió, que tal vez no le guste y sobre la que sus padres y amigos no pensaron. Y que no puede deshacer, además. Y que además va a ser muy difícil, si no imposible, de deshacer. Totalmente. Entonces, usar redes sociales, espacios de vídeo, etcétera, con datos, imágenes o vídeos de un menor puede afectar a su privacidad y a su identidad, por lo tanto, claro. Claro, sí, pero para mí es muy importante que diferenciemos, porque de nuevo hay que ser muy, muy delicado en estas materias, porque puede parecer que le estamos diciendo a maestros y profesores que no utilicen esas herramientas, o que los menores no utilicen esas herramientas. Y no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que dimensionen el riesgo. Y ahora me explicaré. Para empezar, lo que les tenemos que pedir es que tengan claro cuándo una herramienta tiene una función docente y cuándo no. Y cuando, por ejemplo, presentar un vídeo para que sea evaluado puede hacerse a través del aula virtual. No necesita utilizar una red social. Otra cosa es cuando la función docente se despliegue sobre la herramienta. Es decir, es bueno que el menor aprenda a saber cómo se sube algo a YouTube, o que aprenda cómo funciona Twitter como herramienta comunicativa. Bueno, a partir de aquí tenemos que desplegar una estrategia basada en proteger al menor. ¿Por qué tiene que identificarse el menor? ¿Por qué no utilizar seudónimos? Por ejemplo, en Twitter. ¿O por qué el menor tiene que subir unas imágenes sobre sí mismos? ¿No hay paisajes que grabar en el mundo? ¿No hay gatitos? Y hablo de los gatitos conscientemente. Los gatitos no van a reivindicar su derecho a la protección de datos. No se sienten agredidos, afortunadamente, por ahora. Tarde o temprano surgirá una asociación de defensa de los gatitos en Internet, no lo dudes. Pero la cuestión es esta, es decir, no se está diciendo, no utilice usted YouTube, no utilice usted Instagram, elimine esas herramientas de la experiencia docente, de la experiencia de aprendizaje del menor. No, dimensiónelo usted bien y no exponga al menor, porque en ese caso sí que tiene un problema. Sí que está tratando datos o imágenes de ese menor. Sí, al final las herramientas siempre se pueden usar bien o mal y además controlando bien. Es lo que vamos a aprender en este MOOC, gracias a Dios. Desde el punto de vista profesional, ¿puedes resumir qué obligaciones profesionales tiene un profesor? Claro, algunas han aparecido ya. Es decir, un profesor está en un contexto en el que, desde el punto de vista de la protección de datos, va a manejar mucha información personal. Y antes hablaba del menor como estudiante, pero no solo es eso. Es decir, un profesor va a manejar información puramente identificativa, información relativa a la trayectoria académica del menor, información del entorno psicosocial. Es importante señalar que en los últimos 20 años los aspectos psicosociales de la educación se han demostrado como cruciales, de modo que el profesor y el gabinete psicopedagógico van a acabar manejando información sobre el entorno socioeconómico y familiar de ese menor, sobre aspectos como la salud. Incluso sin tratar esos datos van a ser capaces de entender y conocer a su estudiante lo suficiente como para tener claros cuáles son estados de ánimos, estados de opinión, sensaciones, sentimientos. Por tanto, su capacidad de invadir esa esfera de privacidad del menor es muy alta. ¿Qué debería hacer un centro escolar y qué debe hacer el profesor? Notificar las obligaciones de seguridad y de privacidad del profesor. Son obligaciones muy básicas, pero oiga, utilice usted adecuadamente su usuario y su contraseña. Cuando trabaja dentro del entorno online del centro escolar, tenga en cuenta que no debe descargarse usted información a su ordenador privado, porque su ordenador privado es privado. Aprenda a no revelar datos a terceros.
limite los datos a los que accede, a los datos a los que funcionalmente le toca. Y aquí hay un ejemplo que hace un tiempo llegó a la prensa en los medios de comunicación, en relación, por ejemplo, con el uso del WhatsApp. El uso del WhatsApp no lo puede decidir libremente el profesor, porque es una responsabilidad del centro. Lo tiene que decidir el centro. Y tiene que fijar políticas de seguridad. Por tanto, insisto, no hay que agobiarse. Son 10 o 12 reglas del más común de los sentidos. Reglas como, si usted tiene datos de un estudiante impresos a una cara, pues no se le ocurra utilizar ese papel como borrador reciclado y después poner ahí la lista de la compra y que ese papel lo vea cualquiera. Los papeles con datos personales, cuando dejan de usarse, se destruyen, porque es una regla básica. Por tanto, insisto, es bueno familiarizarse con las políticas de seguridad del colegio. Y desde el punto de vista de la actividad educadora, ¿qué significa educar en privacidad y qué beneficios podría aportar este esfuerzo? Eso de verdad es el gran olvidado, yo creo, en la educación actual. Digamos que nos estamos preocupando mucho de que existan aulas de informática, nos estamos preocupando mucho de que lleguen las tabletas a los coles, nos estamos preocupando mucho de que haya medios, de que haya coches, para que nos entendamos. Pero no nos preocupamos del código de circulación, no nos preocupamos de enseñar reglas, valores, conductas. En la opinión de los expertos de privacidad, dentro de este entorno de Internet segura y de riesgos para los menores, que el menor aprenda cómo controlar su información, que el menor aprenda cómo controlar su identidad digital y a cómo construir su reputación, son pilares básicos para que la conducta sea adecuada, para que se incurran menos riesgos y para que no se lesionen los derechos de terceros. Por tanto, siempre hemos reivindicado que educar en privacidad es algo estratégico que debería estar ya en el entorno escolar, dentro del calendario académico convencional, dentro de los planes de estudio. Sí, también es una de las cosas que pretendemos con este MOOC, que los profesores aprendan sobre estos temas para poder transmitírselo y formar a los alumnos. Así que perfecto, muchas gracias. ¿Podría resumir, vamos a ir con unos casos un poco prácticos ya para terminar, ¿podría resumir brevemente bajo qué condiciones podemos, por ejemplo, publicar un blog con información u opinión de los estudiantes? Claro, aquí entramos en una dinámica que va más allá de la privacidad, y es que no somos conscientes, y hemos visto muchos casos en televisión en los últimos tiempos en relación con blogs y también con Twitter, de que cuando ejercemos nuestro derecho a la información o a la libertad de expresión, tenemos los mismos derechos que un periodista, pero también las mismas obligaciones. Por tanto, es fundamental que cuando tengamos como actividad académica el desarrollar un blog, los menores previamente sepan cómo deben ejercer esa libertad de expresión. Sepan que deben respetar a los demás, que no deben lesionar su dignidad, que si utilizan una foto y captan una foto y aparece un tercero, deben obtener su permiso para realizar y subir esa foto. Por tanto, que aprendan un poco a ser periodistas con los derechos y las obligaciones de los periodistas. Y eso hará que la experiencia de aprendizaje sea doble, porque no solo aprenderán a montar un blog, sino que hay que respetar ciertas cosas. Y me he dejado una en el tintero que no quiero que se me olvide, y es la propiedad intelectual. Claro. Es decir, si vamos a montar un blog, la primera tentación es coger la primera foto que uno se encuentra en Internet. Eso la tenemos todos, hasta los adultos. Sin embargo, es una pena porque hay multitud de repositorios de fotografías, de vídeo y de audio, donde personas que quieren compartir su producción lo hacen con licencias gratuitas y perfectamente legales. Y además los promocionamos. Por tanto, es importante aprender a respetar la propiedad de los demás, porque los creadores, igual que nuestros propios estudiantes cuando hacen un blog, quieren obtener un cierto respeto. Sí, de ese tema en concreto hablaremos en el módulo, creo que es el módulo 2, sobre licencias, las Creative Commons, y enseñaremos un poco repositorios para que los utilicen con plena seguridad. Y por último, ¿y todas estas reglas que aplican a un blog sirven también para Twitter y redes sociales? Sí, eso es importante, y ya lo había adelantado. De algún modo, no sé, por ejemplo, hemos asistido a debates, no me voy a meter en el contenido político de esos debates, respecto de afirmaciones racistas en Twitter. Bueno, una afirmación racista en Twitter, si no se contextualiza adecuadamente y agrede a una persona, puede ser un delito. Si uno no se va de rositas diciendo una barbaridad en Twitter. Una falsedad en Twitter, imputar un delito a un señor, pues puede ser una injuria, una calumnia en Twitter, igual que en el mundo real, igual que en la prensa. Por tanto, el conjunto de reglas que rigen en esta materia, rigen también en Twitter. Y es muy importante algo que es más sencillo, es decir, no hace falta darle una clase de derecho al menor
ni incluso recibir una clase de derecho para entender esto. Hay que respetar la dignidad de los demás. Cuando se publica una información, hay que decir la verdad. Antes de decidirse a publicar una información, hay que plantearse si eso es relevante o no, o es una estupidez, que no tiene ningún sentido. Y por supuesto, cuando uno opina y opina sobre otros, debe hacerlo con un mínimo respeto, no utilizando frases malsonantes, no recurriendo al insulto. Mirando el diccionario, esto es fantástico, porque uno puede ser mínimamente ácido y no hace falta acordarse de la madre de alguien, dicho con respeto, y en cambio palabras como cenutrio son palabras fantásticas que están en el diccionario, que son muy expresivas y que no lesionan la dignidad de nadie necesariamente. Es decir, hay que aprender a actuar de modo apropiado y a respetar ciertos valores. Pues nada, muchas gracias. Esto ha sido toda la entrevista. Yo creo que han quedado algunos conceptos súper claros y el resto, si quieren desarrollarlo los profesores, pues iremos en el foro del tema y las distintas actividades que harán en este módulo. Muchas gracias, Ricard, por colaborar con nosotros en este MOOC y espero verte por aquí siempre. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.